Bueno, entonces, si bien el espacio este es para que, digamos, es independiente del anterior en un punto, pero es dependiente. Entonces, como yo estuve escuchando lo que habló recién Celia, y las preguntas y todo, voy a hacer algunos comentarios que sí, igual tienen que ver con lo que yo ya pensaba, con lo que yo pensaba comenzar. Bueno, una de las cuestiones que nombró Celia y que está efectivamente en la clase 2 es el tema de la estructura y de lo real. Sobre todo, bueno, cuando él viene hablando por un lado del estructuralismo, pero dice, me gustaría volver a la estructura, no al estructuralismo. Ahí ahora voy a hacer una salvedad. Y entonces, justamente, como lo subrayó Celia, la estructura debe entenderse en el sentido de que es lo más real, que es lo real mismo. La estructura es entonces real. Bueno, con respecto a este punto, voy a hacer el siguiente comentario que en algún momento hemos trabajado. Lo voy a hacer lo más sintético hoy posible para poder después abordar otros puntos que están en esta clase y en el porvenir de este seminario. Porque, digamos así, va a hablar un poquito de la energética, también voy a hacer un comentario con respecto a la energética. Luego empieza a hablar justamente de lógica, y esta es la clase 2, o el capítulo 2, y el capítulo 6, bueno, Miller, yo estoy en este momento siguiendo la versión de PAI 2, porque no tuve tiempo de cotejar punto por punto los párrafos que voy a tomar con la versión de Staffordla en francés. Que me gusta siempre en los párrafos hacer ese trabajo. Para la próxima van a estar esos párrafos bien. Pero él le ha puesto hacia una práctica lógica en psicoanálisis. Ese es el título de Miller. Pero claramente que en los párrafos de ese capítulo está todo el desarrollo que Lacan mismo plantea con respecto a la práctica lógica y el campo matemático, y obviamente relativo al psicoanálisis, ¿no es cierto? Entonces, bueno, antes de comenzar esto que dije de la estructura, lo de los dos ítems de la lógica, la aristotélica y la matemática, quiero hacer un comentario también de un par de cosas que se dijeron. ¿El psicoanálisis existe? Bueno, ahí yo lo único que quiero decir es lo siguiente. Él existe como cuantificador en lógica. En realidad se podría decir existe al menos uno. Con lo cual no es una existencia filosófica, es una existencia acotada. Entonces, el psicoanálisis, si existe al menos uno, con certeza podría decir que existe, que es el que practicamos, y por ejemplo, este espacio es un espacio de psicoanálisis, por lo tanto existe, porque existe este espacio para hablar de psicoanálisis y hablar de nuestra práctica. Entonces, bueno, eso es lo que tengo que decir por ahora con respecto hacia el psicoanálisis, a la pregunta con respecto al psicoanálisis existe. Por otro lado, bueno, con respecto a la ciencia, a mí me gusta distinguir tajantemente la ciencia, de la cual si uno mira o si lee, por ejemplo, La ciencia y la verdad,
Y Lacan, cuando habla de ciencia, fíjense, van a ver que habla de la física. Y yo creo que hay una diferencia muy grande entre la física y la matemática. ¿Por qué? Porque obviamente que la matemática utiliza para las demostraciones, para su desarrollo, utiliza la matemática. Pero no hay superposición, porque justamente la matemática, voy a decirlo así, es como un trabajo sobre la letra, la abstracción. Ahí después uno le puede poner un contenido de magnitudes físicas a esas letras. Pero me parece que siempre la física, por más que haya desarrollos actuales que son muy abstractos, hay fórmulas, etc., siempre para nosotros va a tener una, no sé si para nosotros o para la física misma, va a tener una pregnancia con algo que sea tangible, que sea la materialidad del cuerpo, digamos, la materialidad, no el cuerpo en psicoanálisis, sino de la materia, de lo que es material. En cambio, la matemática es, la única materialidad es de la letra y del razonamiento, en el cual ahora vamos a ver esto de las lógicas. Bueno, eso es en cuanto a... Y después, otra cosa que para mí es completamente diferente es la filosofía de la ciencia, o sea, la epistemología. Una cosa es el físico que hace física, ya sea física teórica, en su casa con un papel, o en un laboratorio, física experimental. Y otra cosa es el filósofo de la ciencia que hace filosofía en relación a si lo que hace un físico es ciencia, no es ciencia, si los fundamentos están, etcétera, etcétera. Que es otra cosa, lo que, ni mejor ni peor, es otra cosa. Y particularmente en mi lectura de Lacan, de los textos iniciales hasta los últimos, que puedo decir que los he recorrido todos, no digo que los sepa todos, porque tengo más preguntas que certezas, pero lo que tengo la convicción de que él, por más que él ha leído filosofía, ha leído autores diversos, el eje de su enseñanza es la búsqueda de una escritura matemática para las leyes que corresponden a las operaciones de lo inconsciente y operaciones que se hacen en la práctica analítica, operaciones que corresponden al hecho de hablar y a la práctica misma. Bueno, entonces, quiere decir que justamente me parece que yo entiendo que estudiar cosas de física, cosas de filosofía de la ciencia, aportan como aporta cualquier otro discurso, parte del conocimiento, etc. Pero lo que es fructífero para la práctica del psicoanálisis y para la fundamentación teórica del psicoanálisis es la escritura matemática. Y también agrego con esto que hoy día se dice que el avance de las neurociencias, etcétera, etcétera. Creo que lo que habría que pensar es cuánto espacio dejamos los psicoanalistas para el avance de otros campos, que cada cual atiende su juego, y cada uno está causado por algo, y cada uno que desarrolle la rama que sea. Pero, ¿cómo sostenemos nosotros nuestra enseñanza? Bueno, eso es un comentario con respecto a eso. Otra cosa, con respecto a lo que Gustavo planteó, dos cosas que con respecto a lo que Gustavo planteó,
de la mostración y la demostración o la escritura. Bueno, yo creo que por ejemplo, lo que llamamos figuras topológicas son una escritura. Lo que pasa que ahí hay, digamos, distinto estatuto de la escritura, que es una cosa serían las letras o lo que funcionaría como letras, como elementos, y después está el costado de razonamiento. Y en el costado de razonamiento estarían las deducciones que hacemos con eso. Entonces ahí es diferente una mostración de una demostración. Entonces, la mostración es una presentación y la demostración es como una deducción de una cadena, si querés, de distintas mostraciones, podría ser. O, ya después voy a precisar un poco esto de la demostración, porque es lo que atañe a la lógica. A la lógica, tanto la clásica como la matemática. Bueno, estoy tomando elementos que anoté de todo lo que se fue diciendo antes, que dijo Celia, y es mi aporte a eso, y después voy a arrancar con lo que tengo preparado. La cuestión del síntoma que trajo Graciela, creo que lo interesante es que la definición de Marx que yo escuché es que es un antiguo sistema de producción que sobrevive en un nuevo sistema de producción. Y eso Lacan lo plantea. Acá podríamos ver cómo está metido en este momento eso, pero después lo plantea claramente en el síntoma, porque justamente el juego de la TH, del síntoma con TH al síntoma con Y y la M, es justamente que síntoma con TH es como se escribía antes el síntoma, y con Y es como se escribe actualmente. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? O sea, ¿cómo lo está pensando eso Lacan? Otra cosa que anoté es la cuestión de la reducción. Yo en algún momento comenté, me parece que la palabra reducción es la significación que se le aparece es como que es algo que se achica. Pero en química tiene un matiz que es encontrar los elementos constitutivos en química, por ejemplo. Se llama reducir por ejemplo, el agua. Hacer una reducción del agua es encontrar el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, en ese sentido, me parece que yo cada vez que escucho reducción en Lacan, cuando dice que redujo el psicoanálisis a la teoría de conjuntos, me parece que yo lo leo, lo entiendo, de esta forma que acabo de decir. No algo que tiene que ver como con una pérdida, con algo que se podría pensar lo que es reducir. Otro modo de entender la cuestión de la reducción. Bueno, y por último, de lo que estuvieron diciendo por ahí, con respecto a la homología, bueno, hay definiciones de la homología, por ejemplo, en anatomía, etcétera, que creo que una de las definiciones viene de ahí, pero es distinto de la homología en matemática, que es que tiene una precisión, que no tiene que ver con un parecido o con, sino que, por ejemplo, a ver, no lo quiero dibujar ahora, pero en geometría,
si tenemos dos triángulos rectángulos, supongan que tenemos uno de los lados perpendiculares miden 3 y 4. Y la hipotenusa va a valer 5. Bueno, si yo hago ahora otro, que los lados, supónganse que los duplico, tengo 6, 8 y 10. Entonces se dice que hay una homología, o sea, que hay elementos homólogos. O sea, ¿pero por qué? Porque tienen la misma razón. Por ejemplo, las dos hipotenusas, la razón de las dos hipotenusas que dije es 2. Bueno, yo dije que lo dupliqué. Entonces ahí tiene un valor específico, que es que los lados mantienen ciertas razones y por lo tanto hay proporciones. Entonces la homología tiene una precisión de una operación, que sería la razón y la proporción. Y eso creo que yo lo he trabajado, no sé si acá, pero en alguno de los videos que están en mi canal de YouTube. Ahí trabajé con el esquema R, cuando el esquema R, el triángulo en lo imaginario y el triángulo simbólico, él habla de homología. Bueno, se refiere no a la homología en sentido corriente, sino con precisión a la homología en sentido geométrico. Así que, por eso es importante, cuando leemos a Lacan, ver de dónde salen los términos que él usa. Y él habitualmente hace muchas precisiones matemáticas, algunas las especifica y otras no. Y entonces es importante saber eso. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver el tema de la estructura, cómo lo pienso yo, y con la matemática. Y ya habíamos hablado con Gustavo, hemos tenido charlas en off, o en on, pero no aquí, acerca de este tema. Bueno, Lacan, la primera vez que habla la primera vez que yo recuerdo, que habla de estructura en Instancia de la letra. Y en Instancia de la letra, claramente, cuando está hablando del significante, y dice que hay una estructura, y dice que son elementos, que la estructura del significante son elementos diferenciales últimos que se componen según las leyes de un orden cerrado. Bueno, eso tan enigmático, digamos, lo que voy a hacer un comentario, lo hemos trabajado en algún momento, y el que quiera explorar más, está en los videos del canal, desarrollado en 10-15 minutos. Bueno. ¿Puedes repetir, Mónica, esta definición que está buenísima? Quiero anotarla para no ir a buscarla en los escritos, dale. Y en Instancia de la letra está que se trata de elementos diferenciales últimos que se componen según las leyes de un orden cerrado. Entonces, okay, ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Con qué se come? Eso es así. Si tenemos ahora voy a poner un ejemplo, yo pongo muchas veces ejemplos numéricos porque es lo que más manejamos, pero en realidad deberíamos pensar que esos números pueden ser letras, o sea que pensemos en abstracción total, pero para que podamos mínimamente manejar algo, voy a poner un ejemplo numérico. Supongamos que tenemos un conjunto, el más sencillo de los que tenemos, que es el conjunto de los números naturales.
¿Cuál es el conjunto de los números naturales? Voy a decirlo mal dicho matemáticamente, pero es el que sirve para contar 1, 2, 3, 4, etc. Empiezan desde 1. Bueno, esos son los números naturales. No son ni los negativos ni el 0. Si a los naturales le agregamos el 0 y los negativos, ese conjunto es el conjunto de los enteros. Bien. Entonces, y bueno, y acá, ojo, advierto que hay un pequeño problema, o gran problema, con las traducciones del francés. ¿Por qué? Porque muchas veces en libros franceses, a los naturales se los llama enteros, y a los enteros se los llama enteros relativos. O sea, en los libros en francés, a los naturales, a veces se los llama naturales, y a veces se los llama enteros, porque a los enteros, o sea, a los naturales con los negativos y el 0, se los llama enteros relativos. Entonces, ojo al piojo cuando Lacan hable, porque en las traducciones a veces hay problemas con eso. Bien. Entonces, supongamos que tenemos los números naturales. Si uno describiera un conjunto en lo que se llama por extensión, que es describir, contar uno por uno los elementos, con los naturales yo no podría, pero digo, supongamos que empezamos. Entonces abriría una llave y pondría 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando se define un conjunto, no se repiten los elementos, o sea, no está bien escrito si yo pongo 1, 1, 2, 2, 3. No, a los elementos se los ubica una sola vez. Eso quiere decir, eso se dice que son elementos diferenciales últimos. Es decir, que cada uno es lo que no es el otro. O sea, son todos distintos para que los cuente como elementos de un conjunto. Bien, estos son elementos diferenciales últimos. Bueno, ¿y qué quiere decir que se componen con las leyes de un orden cerrado? Quiere decir esto. Para definir, hasta ahí yo hablé de un conjunto, en este caso numérico. Bueno, para tener estructuras hay que hablar de un conjunto, en principio, voy a dar la noción elemental de estructura. Después hay estructuras muchísimo más complejas. Una estructura lo más simple posible sería a un conjunto dotarlo o proveerlo de una operación entre esos elementos del conjunto. Entonces, por ejemplo, si tenemos los naturales, la operación más sencilla, la más tradicional, la más conocida, es la suma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que uno se pregunta para ver digamos así, la propiedad básica que define una estructura? Es si yo tomo dos elementos y opero con esos elementos con la operación que dije, en este caso la suma, ¿me queda en el mismo conjunto, sí o no? Bueno, claramente, si sumo dos naturales, me da un natural. Ojo, que eso tiene que valer para todo par que agarre. Entonces, tomo el 1 con el 28.000, me da 28.001. Es natural, o sea, tomo dos cualesquiera naturales, los sumo, siempre me va a dar natural. Bueno, muy bien. Ojo también algo, bueno, eso es lo que se llama la ley de cierre. Eso quiere decir que los elementos se componen, componerlos en este caso es sumarlos, según las leyes de un orden cerrado. Bueno, entonces lo que él está diciendo
es que la estructura del significante tiene eso, que es que dados dos significantes se componen y da un nuevo significante, que dice que esa es la estructura del significante. Bueno, y ahí habla de estructura. ¿Dónde estaría, según lo que yo entiendo, cómo podríamos ver dónde aparecería lo real? Y voy a decir lo real. Bueno, aparece para mí de la siguiente manera. Si lo definimos como que lo real es lo imposible lógico, bueno, ¿qué pasaría? Tenemos los naturales con la suma. Constituimos una estructura básica, no la voy a nombrar, pero tiene esa propiedad de ley de cierre. Después, si queremos armar con esos grupos, hay que agregarle otras propiedades. No las vamos a agregar, no hace falta para poder entender cómo se puede entender lo real. Bueno, ¿qué pasa? Dijimos que estructura va a tener que ver con un conjunto, con una operación. No alcanza los elementos del conjunto. Entonces, dijimos que los naturales con la suma, fenómeno, anda bien la ley de cierre. Todo bien. Ahora, ¿qué pasa si los naturales los queremos restar? Queremos ver qué pasa con el mismo conjunto con otra operación. Bueno, lo que va a pasar es que claramente, si tomo al 5 le resto 2, perfecto, me da natural. Pero dije que para que valga la ley de cierre tiene que pasar para todo par, en un cierto orden. Entonces, si yo quiero hacer 2 menos 5, perdí. O sea, ¿qué pasa? Ahí vamos a decir así. 2 menos 5, esto lo voy a decir yo de esta manera. 2 menos 5 es un imposible para ese conjunto con esa operación. Es imposible realizar esa resta. Con lo cual, el conjunto mismo que teníamos antes, con esta operación, no define una estructura. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, y ahí viene la diferencia entre lo que Lacan propone que habría que aprender de los matemáticos. Que el matemático no retrocede ante un imposible, ojo, anota que hay un imposible, pero dice, bueno, y ahí viene también la cuestión de la escritura. Yo tengo escrito 2 menos 5. ¿Eso existe o no existe? Y en matemática podríamos decir que si yo ya escribí 2 menos 5, no me puedo hacer la boluda. Ya lo escribí, eso existe. O sea, es un imposible para que los naturales con la resta armen una estructura. Pero eso que existe, ¿qué hago? Lo nombro. Entonces, a 2 menos 5 lo nombro menos 3. Y entonces, eso que era imposible como estructura en los negativos con la resta, ahora abre un campo de posibilidades. Defino los números enteros. Y ahora, en el nuevo campo, con la resta, eso me va a definir una estructura. Bueno, entonces acá viene la cuestión. ¿Cómo entender el tema de lo real y de lo imposible? Yo sostengo que pensar en lo imposible quiere decir que siempre, siempre, siempre va a haber algo imposible
en algún lugar, pero que se puede ir redefiniendo y abriendo campos posibles en otros lugares. En este caso, armando nuevas estructuras en el sentido matemático, ¿no? En el sentido matemático. Y bueno, entonces, para mí, hablar de lo real, que existe lo real, para mí es eso, que yo voy a habilitar, supongamos en matemática, habilito un campo. Siempre me va a parecer un imposible en algún lado. Entonces, ¿qué hago? Defino algo y armo otro campo. Y yo pregunto, ¿no? En el análisis, el analizante, en el momento, en el inicio, cuando tiene distintas imposibilidades, que no es lo imposible, si querés, ¿no? Pero esas imposibilidades las va transformando, o sea, ¿no? Es decir, un análisis es dinámico, no es estático. Entonces, va abriendo nuevos surcos, nuevas posibilidades. Ahora, ¿qué sería ahí parte de la castración? Saber que siempre va a haber un real en algún lado, que va a haber un imposible en algún lado, que no todo es posible. Pero sí que hay posibilidad de moverse. Entonces, bueno, esa era la cuestión con Gustavo. Él preguntaba si lo imposible es lo mismo en la ciencia que en el psicoanálisis. Y bueno, yo lo que planteaba es lo siguiente. Primero, la ciencia no habla de un real. O sea, me parece que a veces tenemos problemas porque queremos hacerle hablar a los científicos, a la ciencia, con términos que no usa. Entonces eso es problemático, porque no lo usa ni le interesa usarlo. Está en otra. Si tiene otra función, tiene otro espíritu. Si bien, obviamente, los que hacen ciencia, o sea, física, matemática, son hablantes y están atravesados por la lengua y por lo real en psicoanálisis, por el imposible o los imposibles. Bueno, ahora, entonces, ¿qué pasa? Yo lo que pienso es que por eso creo que no se puede comparar si lo real es lo mismo en física. Yo lo que creo que en matemática, por ejemplo, que es lo que yo, si bien hice licenciatura en física, y estoy terminando la de matemática, yo creo lo siguiente, que cuando uno hace esas física o matemática, no está preocupado por si hay lo real o no. Ahí hay obstáculos y a ver cómo se resuelven y cómo se inventa. Yo creo que ahí es muy importante esto para el tema de la psicosis, porque este tema de la invención, me parece que hay una cuestión ahí de, bueno, me encuentro con algo que no se puede, que no se podrá, puede ser que no se pueda nunca, tendré que ver, pero siempre en matemáticas se busca qué es lo que sí se puede y se anota lo que no se puede. Entonces, me parece que en eso hay un punto donde no hay diferencia con lo que entiendo yo que sería un análisis, porque si en el análisis un analizante, más vale que si no anota lo que no se puede, se golpea la cabeza contra la pared 100 veces. O sea, entonces, que obvio que el material es distinto, pero hay algo que bueno, que ahí hay cierta... ¿Puedo decir algo, Mónica? ¿Puedo responderte algo en esta charla? Yo sigo
pensando, pero es una cuestión que me cuesta mucho demostrar en todo caso. Pero sigo teniendo la intuición de que a pesar de las explicaciones que vos das y que yo las entiendo, de que comprendo el punto, pero sigo teniendo la idea de que tiene que ser diferente, ¿no? A ver, primero porque el imposible para la ciencia es externo a la ciencia, es un obstáculo que se ubica, digamos, que se lo encuentra en el camino de un determinado desarrollo, se encuentra con un obstáculo, tiene que inventar ahí, y me gustó mucho la analogía con la psicosis, porque justamente hay algo del orden de lo metonímico que está lanzado hacia adelante, en donde, bueno, hay que inventar soluciones nuevas a los obstáculos que pasan y no detenerse, ¿no? Sino seguir avanzando. Ahora, en el caso del ser hablante, donde la imposibilidad es interna, es el punto de partida, no está en el horizonte, sino que está en el punto de partida. Por ejemplo, no hay relación sexual, es algo que no buscamos resolver, no buscamos cómo resolvemos ese obstáculo de no hay relación sexual para que haya. No, porque lo consideramos un imposible de partida y a partir de eso hay la posibilidad de que otros imposibles sean posibles, ¿entiende? Pero partimos de algo interno que es un imposible de partida. Eso por un lado. Por otro lado, también me parece interesante pensar la relación al ideal, ¿no? Porque en la ciencia el ideal está en cada vez ir avanzando sobre lo imposible. Si bien la ciencia, digamos, no es psicótica y no dice que no hay lo imposible, que siempre va a haber lo imposible, pues yo creo que los científicos aceptan eso, pero su ideal va en la vía de ir venciendo uno a uno los imposibles, y en el horizonte está en que desaparezcan los imposibles, es decir, que impossible is nothing, como dice el- el logo de Nike, ¿no? En cambio, en el psicoanálisis, el ideal es una cosa y está a mucha distancia de lo que es lo real, ¿no? Lo ideal va por un lado y el objeto va por otro. Es la mayor distancia posible entre el ideal y el objeto. En la ciencia me parece que el ideal es hacer coincidir el ideal con el objeto, es decir, poder decir de cada obstáculo inventar algo nuevo. Esa es mi posición, pero no sabría cómo demostrársela a un matemático esto. No, porque, digamos, hay otra, es que no se puede demostrar porque estamos el campo sí es diferente, pero, a ver, algo que vos decías. Primero, que no estoy de acuerdo que sea interno, porque está en el habla. O sea, es un Claro, problema a eso. cada Me vez que refiero a eso. hablamos. En Bueno, ese sentido me refiero interno, interno. como Bueno, y es por otro, inherente a la estructura, eso digo interno, porque no está pero, fuera. pero ahí hay una cuestión, porque es que esto de que está en el punto de partida, ¿para quién? Porque ahí está el tema de lo intrínseco y lo extrínseco, que sería, como, ¿no? Como si fuera, vos vas en la banda de Möbius o la ves desde el espacio tridimensional. Entonces, ¿qué pasa? Para el analizante no está en el punto de partida, porque no lo sabe. Ujú. Para el analizante es punto de arribo, no es que está de entrada, es desde lo extrínseco que decimos nosotros que está de entrada. Pero tiene que hacer todo el trabajo para encontrarse con eso. Ujú. Entonces, en ese sentido, y en ese sentido, digo, los que hacen, por eso te digo, los que hacen ciencia, si es el ideal o no, no estaría tan segura, eso habría que escucharlo, al que, por ejemplo, si lo hubiéramos escuchado a Cantor, o sea, a ver, seguramente Cantor o todos los que han hecho sus invenciones, sus aportes al campo de la matemática, no es sin su síntoma, no es sin sus imposibles, pero han hecho algo que han sabido hacer con eso. Y a mí me parece que en el análisis también, el análisis es para que el analizante
sepa hacer con los imposibles, y que sepa que no hay, digamos, que no todo es posible, y bueno, y me parece que en ese sentido, no sé si decir que el ideal de la ciencia es que todo sea posible. Me parece que eso creo que es no sé si decirlo, un prejuicio o un problema que creo que tenemos nosotros como analistas, que queremos diferenciarnos tanto de la ciencia que me parece que forzamos cosas. Esa es mi idea. Mi idea digamos, bueno, no se puede decir que yo sea científica porque no estuve desarrollándome, hice la carrera, pero no estuve desarrollándome en espacios científicos propiamente dicho. Pero yo tengo, digamos, por el paso, por el estudio y la práctica del psicoanálisis, eso sí, tanto como analizante como analista, bueno, tengo la idea de que la gente que yo conozco que hace ciencia no se pregunta si no sé si tiene un ideal. Desarrolla, dice, esto es un obstáculo, bueno, a ver cómo lo resuelvo. Me parece ahí que hay una diferencia, como dije antes, que a lo mejor desde la filosofía de la ciencia se puede pensar eso, pero me parece que pensar en una intencionalidad no creo que sea tan así. Por eso digo que, digamos, Sí. ahí está en todo caso, el científico con su síntoma y su deseo. Y el Claro, deseo, habría que diferenciar el científico de la ciencia, ¿no? Porque el científico puede decir, bueno, yo acepto que al final de mi vida no voy a poder resolverlo todo, pero el que me siga va a avanzar a partir del punto en que yo dejé, va a poder avanzar y el que le siga a ese va a poder avanzar, porque hay algo transindividual. En va a cambio, en poder, el psicoanálisis, yo lo que no resuelvo en mi vida no lo voy a resolver, no lo va a resolver el próximo sujeto en la próxima, sino que va a tener que volver a, ¿no? Mis hijos van a tener que volver a encontrarse con los mismos problemas que yo y los van a resolver, espero que un poco mejor, pero que también van a, ¿no? Van a avanzar poco con respecto a eso. lo que pasa es que, primero, que yo creo que, por ejemplo, en el caso ponerle del físico, supongamos, Newton tenía ciertos horizontes que quería resolver y que estaba empeñado en resolver. Einstein tenía otros. Y lo que pasa es que puede haber un salto, no necesariamente una continuidad. Lo que sí que lo que se demostró, por ejemplo, en determinado momento, las leyes de Newton siguen vigentes para determinados casos. Y Einstein pega un salto. Y ahora, bueno, o sea que hay rupturas no necesariamente Claro. es una continuidad. Sí, 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 sí. Ponele la firma que tu hijo no se va a encontrar con tus mismas dificultades. Se va a Bueno, encontrar es con lo que las uno de espera, claro. claro. O sea que, digamos, creo que ahí es como que uno por uno. En todo caso, si vos me decís, en todo caso, lo que cada uno cercará es qué hace con lo que nosotros vamos a decir no es relación sexual. En todo caso, eso dicho así, cada uno lo elaborará como puede. Eso es el uno por uno. Eso es el uno por uno. En ese sentido, bueno, de todos modos, si eso es lo que, por eso digo, eso está también para el que hace ciencia, lo sepa o no lo sepa. Y el tema es una teoría, un desarrollo de una teoría científica. Freud mismo, o de un desarrollo como inclusive
Freud, que intentó que fuera una psicología para neurólogos en su momento, y después hizo la transformación. Y también es su saber hacer con su imposibilidad. Porque si no, nosotros estamos en el ideal que para ellos no vale. Así que, yo creo, este punto, bueno, este era el punto que quería comentar acerca de la estructura, que es lo que habla aquí en esta clase. Una breve también comentario con respecto a la cuestión de la energética, porque el tema de la energética también, para mí, hay como una cuestión mal entendida, porque lo que yo escuché muchas veces es como que es algo que se impone como si fuera por decreto, que la energía se conserve. Bueno, yo lo entiendo de otra manera, que es la siguiente. Voy a tomar el caso más sencillo, porque el concepto de energía, hay muchas energías. Si hablamos, por ejemplo, en mecánica clásica, que es, por ejemplo, el movimiento de un autito, el movimiento de un cohete, el movimiento de un resorte, etc., es una cosa. Después, si hablamos en química, como en termodinámica, que Freud estaba en el laboratorio de Helmholtz, que hizo desarrollos con la termodinámica. Bueno, hay otras energías, energía libre, que se llama, etcétera, etcétera. Hay mucho. Y después ya cuando hay una rama que se llama mecánica y termodinámica estadística, bueno, se complejiza las nociones de distintas energías. En electricidad y magnetismo está la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, para entender lo que quiero decir, y que no es algo que va por decreto, voy a contar lo siguiente. Supongamos simplemente que tenemos un cochecito, un autito, o una bolita que las dejamos caer, o un autito que va horizontal o que va subiendo un plano inclinado. Supongamos que o va subiendo o va bajando un plano inclinado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Existe en física un campo que se llamaría cinemática. ¿Qué es la cinemática? Se toman magnitudes, pero yo pienso que tenemos que pensarlas como letras. Para nosotros son relación de letras. Para la física son magnitudes que se miden. Entonces, ¿qué pone en relación? Pone en relación que hay una posición inicial, se toma el espacio, posición inicial, posición final, altura inicial, altura final, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. Bueno, cuando se hacen, digamos así, cuando se escriben esas fórmulas y se trata de conectar con una fórmula de Newton, que es la que gesta la dinámica, que es que hay una relación entre lo que se llama fuerza y la aceleración, o sea, un concepto dinámico que engancha con lo cinemático de la aceleración. Cuando se propone esa ley y se hace todos los cálculos de qué pasa con este cochecito que se mueve, resulta que aparece en ese cálculo, en ese desarrollo matemático, que lo que se llama energía cinética inicial, que depende de la velocidad, y lo que se llama
energía potencial inicial, que depende de la altura, coincide con la energía cinética al final más la potencial al final. Eso sale de los cálculos. Con lo cual, ahí el físico lo que hace, dice, bueno, hemos encontrado una magnitud, llamémosla letra, que la llamamos energía mecánica, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más mg por h, donde g es la gravedad y h la altura. Bueno, todo ese quilombo lo llamo energía mecánica. ¿Qué encontré? Que bajo ciertas condiciones, que es que no haya rozamiento, le saco todas las cosas que puedan complicar, se ve, salió del desarrollo matemático del término, que la energía mecánica se conservó quiere decir que al inicio era lo mismo que al final. Y entonces, lo que ocurre que entonces, ¿por qué empiezo a trabajar con la energía mecánica? Con la conservación de la energía mecánica. Porque, dadas las circunstancias en las cuales la energía mecánica se conserve, la energía va a pasar a ser una, en este caso digo, magnitud, para nosotros una letra, que me va a servir porque si yo tengo ahora un movimiento que no es un plano inclinado, que es un quilombo, empezó a hacer piruetas, pero sin rozamiento, yo sé que puedo estar segura que al inicio y al final la energía mecánica es la misma, con lo cual, en ese caso, me independizo del quilombo del trayecto. Y entonces es, digamos así, usar la conservación de la energía es algo que es útil para inferir qué pasa al final si yo sé qué pasó al comienzo, o al revés. Bueno, entonces con esto lo que quiero decir que justamente hay algo con el tema de la conservación de la energía que no es una imposición arbitraria. Es que aparece en algunos cálculos y entonces se deduce que bajo ciertas circunstancias esa letra se conserva, usémosla para saber lo que no sabemos. Y bueno, entonces, en ese sentido, desmistifico la cuestión de que la energía sería una cosa que la ponen a propósito, y que entonces queremos que se conserve todo. No. Y además, justamente después, Lacan acá dice esto de... Mónica, Cristina quiere hacerte una pregunta o un comentario. Sí, hola Mónica, ¿cómo te va? Hola. A mí lo que me parece que es como interesante lo que dice Lacan acá en este seminario, que precisamente que la energética no es concebible más que como consecuencia del discurso. Y en ese sentido, digamos, trabajar qué quiere decir esa energía que es consecuencia del discurso, porque si no, me parece sumamente interesante lo que estás planteando, pero me parece que nos vamos un poco por las ramas. Entonces, ¿cuál es esa energía que se acumula, no se acumula, si es en relación al plus de gozar, al goce, etcétera? Que es la energética no es concebible más que como consecuencia del discurso. Bueno, ¿no? pero en un punto no me fui por la rama, es lo que acabo... Perdón, no te quise decir que te fuiste por la rama. No. Es lo que acabo de decir. Si el discurso de la física, lo pensamos como establecer leyes, ¿no? Leyes que se traducen en fórmulas matemáticas y hacer el desarrollo matemático, eso es el discurso, como lo entiendo yo, ese sería el discurso de la física. La energía que se conserva se deduce de ese desarrollo.
En ese sentido me parece que es deducible de digamos, esa conservación en ciertos casos, porque también hay desarrollos que muestran, como dice acá, ¿no? Hay desarrollos más complejos que muestran que no es, que no se, en ciertos casos no se conserva. Acá dice, ¿no? Si el sistema no es cerrado, eso ya es hablando, por ejemplo, supongamos en termodinámica, que si tenemos, ves que dice, referencia a una constante llamada energía en relación con un sistema cerrado. Otra hipótesis esencial, suponete que en termodinámica estamos haciendo calentar un gas y cambia la presión, etc. Si eso está abierto el sistema, no se va a conservar la energía ahí, la energía química, etc. Entonces, por eso, en ese sentido, digo que por eso, consecuencia del discurso, yo entiendo que es desarrollo matemático en relación a las leyes que van estableciendo los que hacen las experiencias en los laboratorios y los que suponen fórmulas que después se cotejan o no. Y están los que hacen física teórica, que no van nunca al laboratorio, y hacen hipótesis, conjeturas que después los laboratoristas comprueban o no. ¿Te puedo decir algo? Perdón, una cosita. Yo me tengo que retirar porque lamentablemente pues está re interesante, Mónica. Así que bueno, después lo veré en la grabación si queda y la seguimos la próxima. Gracias. Sí. Igual falta poquito, así que chao, después seguimos. Dale, después me contás cómo siguió. Gracias a todos. Esto que iba a decir, no sé si aporta, pero a mí me resulta que este carácter conservador de la energía que que sería como una variable fija que permite deducir otras variables que no lo son. No sé, a mí me sirve para pensar si eso en términos psicoanalíticos tiene alguna utilidad. Es una pregunta, no sé si la expresé bien. Si el carácter conservador de la energía, que es la misma al principio que al final del experimento, y que se convierte entonces en una variable fija, valga el oxímoron, permite deducir variables que no fijas. Bueno, está mal dicho, pero a ver si te sirve. Bueno, no sé cómo responderla porque, a ver, yo estoy tratando de seguir el hilo de lo que está planteando Lacan, obviamente, y no me parece que todo lo que va diciendo tenga un correlato completamente equivalente a lo que hacemos en psicoanálisis. Lo que sí me parece es que él lo que trae, en todo caso, lo que sí vale, por eso insisto, no como una cuestión de cosas medibles, sino como un trabajo con la letra. Lo que me parece que lo que es importante es que hay un trabajo con la letra que hace aparecer a veces constantes y a veces variables. Y eso, ya que estamos de a poco yendo, que él va a ir a la lógica, y en la lógica va a aparecer eso. Va a aparecer variables y va a aparecer constantes. ¿Y cuál es la constante por excelencia en el discurso psicoanalítico? El objeto A, que es una letra que hay un punto donde no es variable. Pero ahí no se trata de conservación. Se trata de una letra que no es una variable.
por ejemplo, para mí el falo es una variable, porque lo que llamamos significante fálico no es uno especial, es uno especial pero que va yendo, el significante fálico es como una variable, es un lugar, que a ese lugar van apareciendo elementos en el discurso de alguien. Entonces, bueno, acá me parece que viene esta cuestión que tiene que ver, que de lo que digamos que en la lógica después vamos a tener las proposiciones que pueden tener cierta fijeza y las funciones proposicionales. Y bueno, ¿cómo se articulan estas cosas? Me parece que ese es el valor de lo que, ¿por qué él va diciendo esto? ¿No? Y dice, la física nos da un modelo de un discurso que vale la pena. Las necesidades del nuestro deben retomarse desde más arriba. Y ahí me parece que justamente es lo que plantea que las necesidades del discurso psicoanalítico van a tener que ver con la lógica. Por eso me parece que él salta a tomar la lógica. Yo, por eso, falta poquito, dejaría acá y seguimos con las preguntas. La vez que viene, retomo, lo que quiero comentar es lo siguiente. Queda pendiente esta diferencia de la lógica aristotélica a la lógica matemática, con algo que ya vimos la otra vez, que es el cuadrángulo de Peirce y el cuadrángulo de oposición de Aristóteles, y él va a ir entrando en la teoría axiomática de conjuntos. Entonces, las cosas que tenemos por delante para las próximas reuniones conmigo, digamos, una es comenzar elementos de teoría axiomática, y después viene la cuestión de la apuesta de Pascal en la clase 7, que retoma mucho de lo que trabajamos del número de oro en la lógica del fantasma. Pues ese sería el panorama de las cosas por delante. Y a ver si hay más preguntas. Quedan 10 minutos. Mónica, ¿se puede desarrollar un poquito por qué ubicas, buenas tardes o buenos días a todos, ¿se puede desarrollar un poquito por qué ubicas al falo como una variable y al objeto como una constante? Sí. ¿O puede ser para otra vez eso? No, es una constante en el sentido de que, si bien él, ¿cómo se llama? En Bansen, en Pur Bansen, dice que el objeto es algo para corregir. Entonces hay un punto donde es una letra que tiene que ver con el hablante, con el texto del analizante, y como es la causa de su deseo, eso tiene distintos modos de escritura, a pesar de que se puede escribir como una letra, pero en el recorrido se va modificando, pero queda escrito como una constante. Porque cuando el tema es lo de que digo de que es una constante es complejo, no sé si lo vamos a poder ver cuando veamos la teoría axiomática, porque cuando se hace el trabajo más lógico con la cuestión de las fórmulas de la sexuación, ahí se pueden ver que hay modos de escribir el sujeto donde que no sería una constante, y donde esa letra queda como una constante en la lógica. Creo que hoy no te lo puedo explicar bien. Solo... Sí te lo puedo explicar en general bien, pero bueno, es lo que se me ocurre en este momento pensando eso, ¿no?
tengo que precisarlo mejor. Quizá para la próxima voy a ver si encuentro un modo de escritura donde se vea eso que dije. Y me dijiste y del significante fálico. Y sí, porque en el texto del analizante, ¿qué es el significante fálico? Porque después él lo escribe como letra, yo creo, en seminario en AUN, ¿no? En Ancor, sí, bueno, ahí. Bueno, pero ahí la cuestión es, una cosa es el falo en lo imaginario y otra cosa es el falo simbólico. Uh-huh. Entonces, ahí hay diferencia entre lo que sería variable y lo que podría ser porque ahí el falo simbólico ahí es una función, que es la función fálica. Uh-huh. Entonces, y ahí viene todo el tema de las fórmulas de la aceptación, Uh-huh. que lo que vamos a ver la vez que viene con este cuadrángulo de Peirce, y bueno, tienes ciertos elementos de la fórmula de la aceptación, salvo que los cuantificadores que usa Lacan no están en la lógica ni clásica ni matemática. Y donde el motivo no sé, pero la justificación de por qué no son eso, es porque en lógica no se niega un cuantificador, se niega toda la proposición compuesta por ejemplo, para todo x phi de x, tengo una función proposicional cuantificada. La función proposicional cuantificada es una proposición. Yo puedo negar entonces una proposición. Bueno, la manera de negar es alterar el cuantificador y lo que se termina negando es la función. Entonces, esa es la manera de negar en la lógica de los cuantificadores. No existe en lógica negar solo el cuantificador. Y esa es la diferencia fundamental con lo que hace Lacan. Bueno, no sé si... Yo decía que me parece, Gustavo era que comentó esto de la ciencia, ¿no? Yo decía que por ahí la diferencia en lo que vos decías que es lo que hace uno por uno con lo imposible, respecto de la ciencia, me parece que lo dice, no sé si Lacan a la altura del seminario 12, es que no es generalizable como en la ciencia, ¿no? No permite necesariamente ampliar el campo para todos, para decirlo de alguna manera, para el psicoanálisis, ¿no? Y me parece que la pregunta de Lacan, por lo menos, si yo no lo recuerdo mal, puede ser que sí, lo más seguro, es si alguien puede producir a partir de su análisis algo que permita extender, como él produjo la escritura de la letra, del objeto, ampliar el campo del psicoanálisis, ¿no? O sea, la diferencia por ahí entre el campo científico, bueno, además de la cuestión de la transferencia, ¿no? Que no es un detalle, ¿no? Si lo que se produce en un análisis uno por uno, eso no es generalizable. Este es uno de los temas, ¿no? Bueno, pero eso es porque es uno por uno, pero tampoco... Por eso. Pero pasa lo siguiente, por ejemplo, si vos tomas un problema en física, tampoco es generalizable si cada planeta se mueve a su manera. Lo que es generalizable es que hay leyes que cumplen todos los planetas, pero la trayectoria no es la misma. Entonces, me parece que No, me refiero a lo que produce un científico, a lo que se produce en el trabajo de un científico. Amplía el campo de la ciencia. Sí, Cantor, por ejemplo. Pero sí, pero por eso te digo, me parece que ahí yo no compararía, porque me parece que sí, que es distinto, pero no compararía porque me parece que no son comparables. Y yo soy de la idea de que hay un punto que no hay que comparar tanto, porque
No, justamente marcaba una diferencia. Claro, No hay comparación ahí, digamos. claro, porque no se trata de eso. Ese es el punto. Bueno, si no hay más preguntas, dejemos hoy así. Y el cuarto lunes de junio tomo entonces lo que quedó pendiente de cotejar la lógica aristotélica y la lógica matemática. Voy a recordar un poco lo de los cuantificadores, y bueno, y seguiremos avanzando. Y ya después ya entraré en la teoría axiomática. Sería el lunes 27 de junio. Correcto. Allá vamos. Gracias. Adiós. Dale. Chau.